Ciencia, salud y medio ambiente. Tercer grado. Cambios de vegetación y conducta de algunos animales en la época lluviosa y seca. Hola estimados estudiantes, les doy la bienvenida nuevamente a una clase para tercer grado. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es fundamental para comprender toda la ciencia de la vida y estoy segura que te será de mucha utilidad más adelante. El tema que abordaremos serán los cambios en la vegetación y las conductas de algunos animales en la época seca y lluviosa. Comencemos. ¿Has observado cómo algunos árboles pierden sus hojas durante la época seca, mientras que otros mantienen sus hojas verdes durante el transcurso del año? Bueno, El Salvador se caracteriza por tener una época seca y una época lluviosa. La época seca inicia en noviembre y finaliza en abril, mientras que la época lluviosa casi siempre empieza en mayo y finaliza en octubre. Nuestro país y los demás países de Centroamérica se encuentran en una zona del planeta a donde reciben una mayor cantidad de radiación solar, en comparación con las zonas templadas y frías. Por ello es que a esta región se le denomina zona tropical, la cual tiene un clima tropical que es un tipo de clima cálido. El clima de cada región depende de diversas condiciones, tales como la humedad, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, la dirección de los vientos y el tipo de vegetación. Más adelante veremos cómo las plantas y los animales responden de diferentes formas a las variaciones climáticas, pero antes haremos un recorrido por la historia para comprender cómo es que se han establecido estas condiciones climáticas. La clasificación climática más antigua proviene de los pensadores griegos Parménides de Elea y Aristóteles. Ambos sostuvieron que la Tierra podría dividirse en tres zonas climáticas: zona tórrida, zona templada y frígida. Mencionaban que en la zona tórrida era demasiado caliente y la zona frígida igualmente demasiado fría. Por lo tanto, la zona templada era la única zona habitable. Posteriormente, en 1220, el pensador inglés Juan de Sacrobosco dividió la Tierra en tres geozonas: zona cálida, zona templada y zona fría. A inicios del siglo XIX, Alexander Humboldt definió 7 regiones térmicas, ya tomando en cuenta el tipo de vegetación y la altura con respecto al nivel del mar. En 1947, el botánico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge publicó el sistema de zonas de vida Holdridge. Este es un sistema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres, según su comportamiento global bioclimático. Holdridge inicialmente hizo una clasificación simple de la vegetación del mundo, pero luego lo cambió y lo llamó zonas de vida, ya que se dio cuenta que también debía incluir a los animales. Cada zona de vida representa un hábitat, es decir, un lugar específico donde habitan las plantas y los animales. En 1971, Holdridge actualizó su sistema agregando que el tipo de vegetación y las condiciones del suelo también definen las condiciones ambientales para brindar las características a las plantas y actividad de los animales en diferentes regiones del planeta. ¿Sabes cuál es la importancia de la lluvia para las plantas y los animales? Bueno, primero vamos a ver cómo se forma la lluvia. Para esto haremos 2 demostraciones. En la primera demostración necesitaremos una botella, la cual yo aquí tengo ya previamente cortada. Vamos a utilizar en primer lugar la parte más grande y en ella verteremos agua. Luego, unas gotas de colorante. Esto es imprescindible, únicamente lo que quiero simular es un lago.
Una vez listo mi lago, procederé a dibujar árboles y montañas. Y por encima de él voy a dibujar el sol y las nubes. No está muy lindo, pero sé que tú lo puedes hacer mejor. Ahora, por encima de él voy a colocar lo que recortamos. Lo voy a poner de forma invertida como que si fuese un embudo. Y por encima de él colocaré unos pedazos de hielo. Ahora, esto lo ubicaré en un lugar a donde abunde bastante el sol en mi casa y veré qué sucede. Lo dejaré aproximadamente por 15 a 20 minutos y para mientras vamos a hacer el segundo experimento. Para el segundo experimento voy a necesitar 3 vasos de vidrio transparentes, el cual uno estará lleno con agua. Si te fijas, este será el vaso 1 y aquí tengo 2 vasos. Será el vaso 2 y el vaso 3, los cuales se encuentran a una altura mayor que el primer vaso. Vaso 1, vaso 2 y vaso 3. Lo más importante es que con el marcador voy a señalar el nivel que ha alcanzado el agua. Aquí. Ahora tengo 2 pitas, una de plástico y una de hule. Colocaré la de plástico en el vaso 2 y colocaré la pita de yute en el vaso 3. Lo dejaremos así por unas cuantas horas y veremos qué ocurre. ¿Qué ha sucedido con el vaso 1 y qué ha sucedido con el vaso 2 y 3? Bueno, te lo explicaré más adelante. Podemos decir que el ciclo del agua empieza cuando los rayos del sol llegan a la Tierra. Estas aumentan la temperatura y contribuyen a evaporar el agua que se encuentra en los mares, ríos y lagos. A medida que el vapor de agua se eleva, el aire humedecido se enfría y se condensa, precipitándose en forma de lluvia y cae a la tierra. Es decir, que es lo que se denomina el ciclo del agua y es precisamente lo que efectuamos en nuestra primera demostración. ¿Pero qué sucedió con el segundo experimento? Bueno, pues en ello tratamos de simular cómo es que las plantas absorben el agua desde las raíces y se distribuyen hacia las distintas partes de ella. Lo que hace es que absorben el agua por medio de la propiedad de los fluidos, que es la capilaridad, lo cual permite que asciendan, que en este caso sería el vaso 1, y has visto que ha disminuido la cantidad de agua, y aumentado en el vaso 3, a donde tenía la pita de yute. Debido que en el plástico no sucede este tipo de absorción, pero sí en el tipo de material de la pita. Justamente lo que sucede cuando las plantas absorben el agua. Durante la estación seca, las lluvias son muy escasas y por esta razón disminuye su disponibilidad de agua en el suelo y en los cuerpos de agua, como los ríos y los lagos. Durante esta época es muy común que algunos tipos de árboles tengan cierto aspecto como si estuviesen secos, casi descubiertos de hojas. La estrategia de botar sus hojas le permite disminuir su consumo de agua para soportar la época seca. A este tipo de árboles se les conoce como caducifolios. Otros tipos de árboles no suelen quedarse sin hojas, porque son típicos de bosques húmedos, donde siempre se mantiene humedad o agua en el suelo. A este tipo se le conoce como árboles perennifolios. Algunos ejemplares de caducifolios florecen en época seca y debido a que han perdido sus hojas, las flores quedan bastante expuestas y atraen con mayor facilidad a los polinizadores, como las abejas. Para los animales,
la estación seca significa una época con menos alimento y menos agua disponible. Por ejemplo, hay algunos herbívoros que cambian su dieta y se alimentan de hojas secas. Otros animales se desplazan a lugares más lejanos para buscar fuentes de agua, como riachuelos y pequeñas pozas en los ríos. Ciertas aves y reptiles se aparean durante la época seca, con el fin de asegurar que las crías nazcan en temporada lluviosa, donde hay abundancia de alimentos como frutos e insectos. En la estación lluviosa, los caudales de ríos aumentan. El agua se encuentra más disponible en el suelo. Por esta razón, la vegetación crece rápidamente, los árboles rebrotan y vuelven a tener sus hojas. A inicios de la temporada de lluvias, también hay mayor producción de frutos, con los cuales se alimentan diversos animales herbívoros. Muchos otros insectos también se reproducen durante esta época. Otros animales vertebrados se aparean durante la estación lluviosa. Por ejemplo, los anfibios, como sapos y ranas, tienen mayor actividad y se les escucha croando cerca de los ríos y riachuelos, ya que es la época de reproducirse. Estas especies necesitan de la lluvia para poner sus huevos en lugares húmedos. Otra curiosidad de la estación lluviosa es que si alguna vez has observado a los zompopos de mayo. Bueno, pues estas son hormigas que se reproducen a inicios de la temporada de las lluvias. Por eso es comúnmente que las veas en ese mes del año. Conocer las diferencias climáticas del planeta es muy importante para comprender cómo es que los animales y las plantas se adaptan a las diferentes formas de estas variaciones climáticas. Asimismo, sirve para caracterizar a las plantas y los animales y saber que los procesos de cambio se desarrollan de forma normal o evidencian algún problema. Con lo que hemos visto, hemos aprendido de que El Salvador se encuentra en una zona tropical y tiene clima cálido. Además, tiene dos estaciones bien marcadas, la época seca y la época lluviosa. La época seca es aquella que inicia en noviembre y finaliza en abril, mientras que la época lluviosa inicia en mayo y finaliza en octubre. En la época seca, los árboles caducifolios pierden sus hojas como un mecanismo para disminuir el consumo del agua. Además, en la época seca, los animales también tienen ciertos mecanismos debido a la disminución de recursos alimenticios y de agua. Por ejemplo, los animales vertebrados como las aves y los reptiles se reproducen en esta época para asegurarse de que sus crías nazcan en la estación lluviosa, a donde existe abundancia de agua y también de alimento. En la época lluviosa, es una época en la cual las plantas crecen muy rápido y dan frutos para que puedan alimentarse los animales herbívoros. Además, existen también animales vertebrados, como por ejemplo los anfibios, que tienden a reproducirse. Ahora, es tiempo de ponerte a prueba respondiendo las siguientes preguntas. El tipo de clima que presenta El Salvador es... ¡Excelente! Nuestro país se caracteriza por su clima cálido. Dos condiciones ambientales que influyen en el clima de una región son... Acertaste si respondiste temperatura y humedad. El proceso involucrado en la formación de la lluvia se conoce como... ¡Muy bien! Es el ciclo del agua. No me extraña, porque han estado muy atentos. Hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayas aprendido muchísimo acerca de los cambios en la vegetación y en la conducta de algunos animales en la época seca y lluviosa. Si te fijaste, iniciamos hablando acerca de la estación lluviosa y seca en nuestro país y de la importancia que tiene este para el crecimiento de los vegetales, así como de los animales, en tanto a su reproducción, a la dirección de los vientos, a la temperatura, a la humedad
y un sinfín de cosas más. Además, hicimos 2 experimentaciones, la demostración del ciclo del agua y también de cómo las plantas absorben el agua desde las raíces hasta las diferentes partes. Espero que te haya gustado y nos vemos el siguiente martes en este mismo canal y sintonízanos también a través de Facebook Live de Canal 10. Reconoce otros temas importantes en los canales de YouTube de Aprendamos en Casa El Salvador y Ciencia Educativa. Recuerda, lávate muy bien las manos y cúbrete la boca al toser y estornudar. Adiós, amiguitos.